Prisioneros de la Tierra, de Mario Soffici. Mario Soffici es un director muy importante en nuestro cine. Lamentablemente, como la mayoría de los directores del cine clásico, no son de los más recordados por vamos a decir, por el popular de la gente, por el simple hecho de que de Mario Soffici tenemos Prisioneros de la Tierra en una calidad espectacular, recuperada gracias a, como contabas antes, a la Film Foundation, encabezado por Martin Scorsese. O sea, si ustedes buscan Prisioneros de la Tierra en YouTube, van a encontrar videos de Martin Scorsese presentando esta película. Pero lamentablemente no es el caso con el resto de su filmografía, de las cuales cuenta, por ejemplo, con Rosaura a las 10, el cual ya de por sí es un libro espectacular, o otra que yo amo muchísimo, que es La Cabalgata del Circo. ¿Por qué? Porque es un musical. Además con Hugo del Carril, Libertad Lamarque y una aparición especial de Eva Duarte de Perón. También hizo una película, inclusive con Eva Duarte, que se llama La Prodigia, perdón. Y Mario Soffici fue uno de los que fundó la DAC, ¿cómo se llama? Directores Argentinos Cinematográficos. También estuvo al cargo del Instituto de Cine Nacional en el año 58, creo que fue cuando se fundó, junto con Hugo del Carril. Bueno, no me acuerdo bien cómo era eso. Pero bueno, es un director que ha hecho muchas películas, ha actuado también. De hecho, lo podemos encontrar en una de las últimas películas de José Martínez Suárez, que es Los muchachos de antes no usaban arsénico. Está actuando ahí. Es una película súper interesante esa también. Ya entraremos en el cine de José Martínez Suárez eventualmente. Pero bueno, hoy vamos a hablar de Prisioneros de la Tierra, película del año 39, película que tiene una remake, la cual vamos a estar nombrando, porque me parece interesante las operaciones que hace cada una. En Prisioneros de la Tierra, el origen del conflicto nace de la naturaleza, y ahora después vamos a entrar en detalles, ¿no? Y en cambio, la remake, dirigida por Hugo del Carril, que se llama Las aguas bajan turbias, gran título, ya lo he dicho, creo, para un diálogo con mímica, centra más el origen del conflicto en el orden del trabajo. Eh, Sin embargo, obviamente eso lo vamos a ver acá en esta película, pero bueno, vamos a ver que hay más matices en los personajes. Esta Eh, peli puede ser que en el ranking que nombramos hace un tiempo estaba sexta o cuarta, o sea, tuvo bien, en el ranking de cine nacional. Yo me exacto. fijé, esta está primera y las aguas bajan turbo estaba sexta. Ah, Mm, sexta eran las aguas Bajanturrias. Ah, mirá, mirá. Bien. En un rank, pero tengamos en no cuenta sé si era, que viste que ese se van ranking haciendo. Claro. Mm. se actualiza cada 10 años. Y en esa votación, obviamente, lo que sucede es que algunas películas, por cuestión de preservación, se ven menos. Entonces, los que votan otras cosas y ya entra más en la consideración de las posibilidades de visualizado. Hoy, por suerte, tenemos esta en una gran calidad y va a poder seguir rankeando alto. Ha estado primera. Hoy en día, en la última lista que sacaron, la primera es La La Ciénaga y Ciénaga. esta quedó abajo. Mm. Mm. Eh, pero es interesante igual que se actualice y ver qué pasa a lo largo del tiempo ¿Qué se con considera? esa Aparte, ¿qué se pone en filmación. consideración? ¿Por qué una película está más arriba, después más abajo, total? Exactamente, ahí Joy Division estaba justamente confirmando lo Mm. mismo. Y acá volvemos con historias románticas en el medio del caos, ¿no? Del caos histórico. Hay algo del Exactamente. romance que nos tira. Mm. Exactamente, ya vamos a encontrar un punto en común clave que más adelante vamos a Mm. nombrar. Eh, pero bueno, básicamente, para contarles un poco la premisa de la película, que ahora vamos a empezar a desarrollar, la película trata sobre una estancia yerbera, le podemos decir. Un Eh, yerbal un también. yerbal, un yerbal, Mm. exactamente. En el año 1915 está situada, arranca con una placa dándole la época, y el conflicto que van a vivir los trabajadores, que en su mayoría son mensú, eh, y cómo, de nuevo, en la diferencia entre la versión de Hugo del Carril y la de Soffici está muy centrada en cómo en esta película la Tierra los tiene como prisioneros. Los tiene, por algo justamente el título, ¿no? Mm. Prisionero de la Tierra. Eh, pero cómo el ambiente exacerba la crueldad de los personajes. Mm. Para empezar,
La película, para empezar, vamos a dividirnos en partes para pensarla y analizarla. Primero vamos a entrar, Juan, ya te aviso, por las placas de Bar Comienzo, en donde arranca a situar la película. La película, No, si para bien esta peli hubo mucha preproducción, quiero decir. nos organizamos un No poquito estamos, más, un no poquito más. estamos improvisados. Vienen bárbaros, ya tuvieron dos muy buenos análisis. No, o sea, si esto viene mejorando, mejor todavía, pero vienen increíbles. Eh, es interesante que primero la película arranca con unos planos mostrándonos toda la naturaleza del terreno que vamos a recorrer, pero la acción, la narrativa comienza en este bar, en donde vemos a toda la gente en situación divertida, ¿no? Pasándola bien, tomando, bailando, festejando. Y lo que va a trabajar muy bien a lo largo de la película es una carga muy fuerte de cantidad de gente. Hay una exacerbación en todos los planos, te digo, en la gran mayoría de los planos, en donde ves mucho movimiento y muchas personas ahí. Eh, vamos a tomar la línea general de lo que sucede en el bar, porque en realidad la película, la narrativa empieza por otro lado, por un personaje que más adelante lo vamos a tomar. Si querés, pasemos al siguiente fotograma y Cami, si querés empezar a explicar cómo funcionaba este sistema eh, de trabajo. Sí, sí, por ahí está la cuestión de esto de, bueno, el lugar, ¿no? El bolichito, ¿no? De donde están todos festejando, donde hay trabajadoras sexuales, están los mensú, está el alcohol, todo lo que necesitamos para arriar gente a este sistema. Un poco eso era la ventana a, que es lo que después, más adelante voy a profundizar en esto, pero lo importante es, hay una masa de gente que los yerbateros, los empresarios de yerbales, Juan Carlos Playadito y Luis Alberto Chamigo, tenían que arriar a esta gente de alguna forma a trabajar en el yerbal. Después voy a explicar por qué arriar a esta gente y qué implicancias tiene ya como en términos más abstractos. Pero en términos concretos, hay que convencer a esta gente de que venga a trabajar. Que el Gente, convencimiento no era meramente mediante el diálogo, ¿no? Algunos simplemente los emborrachaban y hay uno que dice puntualmente a mí me engancharon y estaba borracho y no me di cuenta. Eh, y sí, acá, por ejemplo, este personaje lo están haciendo firmar con el dedo porque no sabe ni leer ni escribir. Entonces directamente, fíjate, le agarran la mano, ni siquiera es que él, o sea, lo llevan acá, ¡pum! Y lo engancharon en su Ponzi. claro, bueno, porque nosotros hay algo ahí que tiene que ver con lo que están contando, ¿no? Estos se llaman mensú porque son mensuales, porque cobran por mes. Cosa que, bueno, tiene su particularidad. Nosotros lo tenemos súper internalizado porque sabemos que vamos a trabajar con determinadas pautas de lunes a viernes, determinada cantidad de horas y que tenemos que posponer nuestra gratificación hasta dentro de 30 días, donde más o menos vamos a acceder con los papelitos que nos dan o los números que vemos en la cuenta a determinados bienes y servicios, pocos, pero alguno que otro. ¿Qué pasa en esta época? Esto se está recién instalando. Entonces, bueno, primero se llama Mensu porque son estos que contratan mediante este sistema de te pago en 30 días. Pero ¿qué pasa? En realidad, lo que sucede es que a ellos los endeudaban antes de empezar a trabajar. Por eso esto que digo de hay que arriar a esta gente a que trabaje en el yerbal. ¿Cómo hago? Lo pongo en la puerta del boliche. Le digo, mira, te doy este papelito, porque esta gente no conocía, esto es de 1915, este sistema empieza se retoma después de años de no haber estado vigente con la explotación sí, la extracción de yerbales naturales en 1875. Entonces, agarran estos tipos, los ponen en la puerta del prostíbulo, del bolichito, y les dicen, te doy estos papelitos, si se lo das a esta mujer, te va a gratificar, te va a Bueno, dar pasá algo. al siguiente fotograma, Juan, y ahí seguí tranquila, Cami. Si te doy este otro papelito y te puedes comprar alcohol. Te doy este papelito y podés cambiarlo por una bombacha de gaucho, una boinita, una alpargata. Se compraban perfumes, armas, ya que estamos. Entonces, el tipo usaba los papelitos que le daban. Y digo papelitos, que es plata, pero nosotros sabemos que es plata. Ya tuvimos que pasar mucho tiempo para entender que la plata se intercambia por bienes y servicios, como decía Homero Simpson. Pero ellos lo que hacían era en el momento gastarse esa plata.
¿Qué pasa? Quedaban endeudados con el empresario. Para el empresario había un enganche, que era la imagen anterior. El enganche era el que venía y te decía, che, ¿querés, querés ser tu propio jefe? Y entonces vos decías, bueno, justamente es lo opuesto a ser tu propio jefe, pero más o menos. Entonces te daban ese papelito, vos lo gastabas y después te hacían firmar un contrato. Esto que decía Mati de un analfabeto que firma un contrato laboral. Lo más parecido a un contrato laboral actual, sí, lo que pasa es que había una coerción eh, tremenda de que el que estaba firmando no sabía qué era lo que estaba firmando. Entonces, teniendo endeudado al tipo que ya se había gastado la plata en cosas varias y espurias, listo, ya está. O sea, ahora me debes tu fuerza de trabajo. ¿Y cuánto es? Bueno, 8 meses de trabajo en el Yerbal. Lo que no había era control, fiscalización. En la película muestran varias veces que hay como hay discusión, que le dicen, bueno, vos debes tanto y que los trabajadores le dicen, no, es menos, no, me dijiste que era tanto, no, ya está saldada mi deuda. Bueno, el empresario definía cuánta deuda había y no lo fiscalizaban ellos, no lo fiscalizaba nadie. Dicen que anotaban en las cuentas de los peones medio lo que querían y que además le cobraban todo el triple de lo que salía. Entonces era como una cosa medio semi-esclava. O sea, lo de mensú es medio un eufemismo, porque al final vos estabas todo el tiempo teniendo que devolverle con trabajo lo que ya te habían dado y que además ya te lo habías gastado. Que es bastante parecido a la deuda que uno tiene con la tarjeta y esperando cobrar el sueldo para poder saldarla. ¿Qué pasa? Lo último respecto a este sistema de contratación para después profundizar. Los tipos, una de las formas que tenían lógica, seguramente está en las imágenes del barco, no me acuerdo, pero una de las formas lógicas que tenían de escapar a este sistema era fugarse. En principio, fugarse individualmente. ¿Qué pasa cuando alguien se fugaba? Se convertía en un estafador, porque claro, sos un deudor que huye, no es que sos un empleado tratando de escapar de la explotación y los azotes. Entonces, con tongo de los jueces, lo que hacían era enjuiciarlos a estos, los buscaban, los agarraban, si no los mataban, los llevaban y los enjuiciaban. Porque claro, reitero, estafador, lo cagaste al pobre empresario al cual le debías con tu trabajo. Y en ese juicio generalmente iba a favor del peón, porque no lo encarcelaban, pero le decía, bueno, volvé al Yerbal, volvé a pagar tu deuda. Entonces era medio como una encerrona de la que no se podía salir por esta cuestión de la forma que había para arriar toda esta gente hacia el Yerbal no era económica, no era te prometo tanto sueldo, entonces trabajá todo el mes para que yo después te pague. Porque eso no servía, no funcionaba, después les explico por qué, después profundizamos por qué, pero en ese momento no estaba dada ese vínculo que hoy tenemos tan internalizado. Entonces lo que pasaba era, bueno, te hago esto, este tongo de si querés ser tu propio jefe, te doy esta plata, recibís ahí un poco de amor francés, no es sincero, pero te gusta oírlo, ya lo dijo el Indio Solari, y un poquito de alcohol, ¿cómo se dice? Cuando tomás los de bebidas, no sé, espumosas, no sé cómo se dice. Bueno, de bebidas alcohólicas, te pones un poquito en pedo Bebidas y te blancas. lo gastás. No, pero tiene un nombre como gracioso cuando uno Ok. dice espirituosas, Espíritu. espirituosas. Entonces, con todo eso te tengo captado hasta que yo decía que termina tu deuda. Y ese es el sistema que funcionaba. Bueno, queda muy marcado en la primera escena. Ahí te pido, Juancito, ya te digo qué fotograma es. Esto es uf, ¿dónde estás, amigo? Ahí está. Conner, los primeros, ¿no? El Conner el primero. Es interesante que ya de por sí partimos de este espacio, ¿no? En donde está este primer trabajador, que es el de la derecha, el del sombrero negro, que lo tienen agarrado, que se quiere ir. Es el que dice que a mí me hicieron firmar borracho y yo la verdad que necesito hacer otra cosa, me quiero ir. Y lo frenan. El señor que está a la izquierda, el más alto de blanco, ese es Conner, es el patrón y ya de por sí es el primero que ingresa al lugar, es el primero que atraviesa la puerta y el que quiere salir lo frena. Ahí te pido, Juan, que vayamos a la siguiente.
y vamos a ver hasta cómo controla este límite, ¿no? Que es la salida. El tipo entra y sale sin problema y su espacio es la puerta. De hecho, lo que va a pasar ahora a continuación en el siguiente fotograma es que cuando él vuelve a entrar, se choca justo con nuestro protagonista, Podeley, que ya viene presentado, ahora después vamos a hablar de él, pero de nuevo ya le está marcando el límite. Yo soy el que controla acá la salida. Cuando Podeley se vaya a querer ir, el patrón Conner le va a poner un freno. Y es interesante que toda esta primera parte, Conner, te pido ahí que pasamos a la siguiente, que es la figura de autoridad, va a tener hasta inclusive un control interesante del espacio. Fíjense cómo está compuesto este plano, ¿no? Es el momento en donde se armó un revuelo y él saca el arma para controlar la situación y fíjense cómo los tiene a todos ahí expectantes a ver cómo va a resolver. Es un tipo que controla claramente la situación. Acá ya me puse, vamos a seguir un poco más con la línea del patrón. Este va a ser la figura del patrón. Acá, a diferencia del trabajo que va a hacer después en la remake Hugo del Carril, Soffici le da más matices a los personajes. En la película de Hugo del Carril está mucho más marcado y constantemente este sistema que contaba Cami, de cómo es que cae, por ejemplo, cuando llegan todos a la isla, al Yerbal, le empiezan a contar, bueno, el viaje nos salió 100 pesos, la cama donde dormiste 50, la comida que comiste 80. Entonces ya llegan ahí y le van contando a cada uno cuánto le deben a la empresa. Acá en esta película están esas cosas, pero en la del Carril está todo el tiempo exacerbado. E incluso la figura del patrón está presentada de otra manera en la del Carril. Está presentado casi que holgazaneando y al momento en que ve que uno se revela es el momento que empieza a accionar. Y vas a ver una división mucho más fuerte entre los que controlan el patrón y sus subordinados, que acá en donde vamos a encontrar ciertos matices. Por ejemplo, el siguiente fotograma, Mati, vamos a ver poner. este Ahí tipo, va. ¿sabes qué edad tenía cuando hizo esta película? No, Porque tiene una edad. Este tipo con este porte, quiero volver un cachito solo para que le vean la cara. Este tipo tenía 37 años, 36 años cuando filmó. no, boludo, tremendo. O sea, es de 1902, se estrenó en el 39. Imaginemos que se filmó el año anterior, digamos, en el 38, claro. claro, 37 años. Es una locura. Ay, por Las caras de antes, boludo. Es Es impresionante. increíble. O sea, nosotros podríamos salir a tomar una birra con este muchacho y tal vez cursamos juntos en la facultad. O sea, digo, es eso. Y era de nuestra edad. Perdón, yo solo creo que me llamó la atención. A veces hago este ejercicio de buscar las edades de los actores y actrices porque realmente te golpea la realidad. Está Sí, bueno. Sí. me Perdón, parecía Cami. buen mozo, pero un cincuentón buen mozo, perdón. Que me sepa disculpar. ¿Vos viste? Perdón, era Es simplemente eso. interesante igual esto que marcás porque después obviamente ya a partir de los 50 empieza a ver el mundo de los paparazzi y todo eso y se empieza a exacerbar estas bellezas hegemónicas que tienen que cumplir determinados parámetros que quizás hasta ese entonces eran otras caras las que estaban permisivas. Después obviamente, sobre todo quizás entrado en la época ya de los 80 y 90, ya se volvió como, bueno, pum, la belleza hegemónica, la cara perfecta y todo. Es interesante inclusive hasta ver cómo cambian los castings en las películas de Alien. Desde la primera donde sentís esto que te pasó con este personaje, hasta las últimas donde son todos adolescentes de Total, 15 años. total. Boludo, Crypto Bro, ¿qué es esto? Igual, el personaje de Andrea de la China no sé qué edad tiene, pero es impresionante la cara, parece de porcelana. Bueno, obviamente porque el mundo nunca dejó de ser machista, las mujeres siempre tuvo esa primera exigencia, porque vos fíjate inclusive con el cambio de los cuerpos, pasó de lo que era un Cary Grant a lo que era un Schwarzenegger y después nos calmamos un poco y se volvió, siguen siendo todos trabados, un Ryan Gosling, pero ya no volvimos a esos cuerpos de Don Draper, eso no se volvió, ¿me entendés? Claro.
pero sin embargo a la mujer desde el principio obviamente se le exigió eso. Perdón, era un mini paréntesis porque me llamó la atención cuando lo estaba viendo. Sí, sí. Ahora sí. Desvío interesante igual. Estábamos ahí en la anterior, en donde empiezan a mostrar los matices del personaje de Connor, en donde el tipo no tiene problema en ejercer su crueldad, digamos, o su autoridad, pero va a tener pequeños matices, pequeños gestos que lo van a hacer como diciendo, ok, es una persona. Y ahí me parece que hay algo muy interesante, ¿no? Porque a veces uno simplemente quiere buscar que el malo sea un monstruo, sea una figura fácilmente reconocible para sentirlo ajeno a uno y decir, yo no soy un monstruo, el otro es el monstruo. Y acá, con estos matices, te acerca a la realidad de que, che, al final el monstruo en realidad es una persona como puede ser uno, que toma ciertas decisiones claramente que nos van a diferenciar. Acá, por ejemplo, ejerciendo la violencia de este sistema, ¿no? Que en este momento le saca a nuestro protagonista, Podeley, le saca un libro, que ahora no me acuerdo qué libro era, pero era algo de los Mensú que estaba leyendo. Sí. ¿Vos recordás, Cami? No me acuerdo cómo se llama, pero era como la tristeza de los mensú, la no sé qué de los mensú, sí. Pero era algo que refería al padecimiento. Exactamente, y el tipo se lo saca, ¿no? Acá no se viene a sufrir, acá se viene a trabajar. Y Eh, además hay una cosa que después vuelve a aparecer en el barco, que es la de no quiero que lean, porque se te meten ideas en la cabeza. Entonces también hay algo como contra los libros y como mantener la clase obrera en la ignorancia, ¿no? Exactamente. Si querés, acá podemos hacer unos pasos para atrás y hablar del barco, si te parece. Eh, Vayamos, si querés, ahí tenemos la diapositiva de barco 0001. Hay algo interesante acá que ante este primer reclutamiento en el bar, todos son transportados al barco. Yo siento que, me da la impresión a mí, que inclusive con los planos que utiliza el director, fíjense, tenemos este primer plano que nos introduce a la máquina, máquina a vapor. Pasemos al siguiente, Juan. Tenemos este plano general de todos entrando. Fíjense que hasta aparece por ese pedazo de barco que nos queda como que se los va a absorber, ¿viste? Y cuando van subiendo le piden a todos que dejen las armas y mientras se está subiendo ese plano se funde con un plano más de la máquina. Ahora sí ya cargué de la materia prima esta máquina y ahora sí se va a poner en funcionamiento. De hecho, incluso también en los espacios donde van a dormir los trabajadores, te pido la siguiente diapositiva, vamos a ver que están en medio de las máquinas. Tiene como inclusive un primer montaje donde una vez que la máquina se carga de trabajadores, se pone en funcionamiento. Eso es interesante, es como la persona siendo la materia prima que pone en movimiento a la máquina. Y inclusive ahí si querés pasemos unos fotogramas más. Tenemos, bueno, esto, el momento de la máquina, acá el momento donde le piden a las personas que dejen, que acá lo hacen más burocráticamente al pasar, en la de Hugo del Carril está más violentado eso, ¿no? Una vez que llegan al Yerbal, está toda la secuencia donde con mucha violencia le dije, dejen eso, dejen eso. Acá van subiendo casi como borrachos y casi como resignados van dejando las armas, ¿viste? Como lo tienen más estupidizados, si se quiere. Pero no dejan de Sí, tener me en las parece manos los rebenques. Ahí están los que están, digamos, ahí oficiando la entrega de esas facas, digamos. No dejan de tener en sus manos, digamos, rebenques. O sea que si hubiese que ejercer la violencia, se ejerce, digamos. No habría ningún tipo de duda. Sí, y Totalmente. esas armas probablemente se compraron con el anticipo que les dieron, Claro. en las proveedurías de la propia empresa. Eso también es interesante. Y al precio que le ponía la proveeduría de la propia empresa, que era, en alguna parte hacen referencia en la peli, mucho más de lo que le podían encontrar en otro lado. Mismo creo que hablan de las camisas, de la ropa, todo se lo cobraban lo que querían y se lo anotaban en la libreta y ellos no es que, no sé, uno te anotan algo que debes y vos vas y mirás, bueno, sí estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. No, te anotaban y después te decían, debes tanto. Se ve en la otra peli más, ¿no? Que dicen, bueno, por el viaje, por el colchón, por no sé qué, listo, es esto.
no había un control de parte de nadie de eso que sucedía. Y mismo la fuerza pública tampoco controlaba, sobre todo lo que pasaba en el Yerbal, porque se llegaba al Yerbal a través del barco. Entonces tampoco es que había fiscalización de qué era lo que sucedía. Empiezan a haber denuncias cuando aparece cada tanto un cadáver en el río. Che, ¿qué onda esto? ¿Por qué? Pero además había mucha connivencia con los jueces, con parte del poder político, entonces eso también complicaba esta situación de subir gente borracha, que no quería subir, que había que estupidizarlos o atontarlos para poder subirlos al barco. En la primera escena que vimos del bar hay uno que dice, no quiero irme, que mi papá está enfermo, que si me voy, por favor, no quiero ir. Nada me hace acordar más a un lunes a la mañana de uno teniendo que ir a trabajar. Es parecido, pero es en la instancia previa, cuando todavía ni siquiera había reglas formadas respecto del mercado laboral. Vuelvo a esto porque después lo voy a retomar cual docente, que uno tiene muy internalizadas ciertas reglas que en estos muestran, este ejemplo, este grupo social, muestra cómo se fueron internalizando esas reglas. Tuvo que pasar todo esto, digo, no de forma directa, no es que evolucionamos de eso, sino que muestra o ilustra ese proceso para que nosotros tengamos tan internalizadas esas reglas y no estemos el lunes yendo en pedo al trabajo, cosa que no sé, no todos, pero yo por lo menos no lo hago, porque la universidad me echaría. Pero sí existen laburos en los que todavía se sigue pagando en mercancía, un 15% en lo que compres en el local, o parte de tu sueldo te lo pagamos con parte, digamos, ya te digo, o al costo de lo que vendemos acá. Generalmente no te dan nada al costo. Pero o sea, hay todavía una relación con eso. Claro, es como que era un momento en el que se iban haciendo las reglas del mercado laboral y había que imponerlas. Entonces se imponían así, se imponían a rebencazos, alcohol y prostitución. Así se fueron imponiendo. Total. Y iba a decir algo más, que varias referencias de la peli hacen alusión a esto que decía Mati, de para mí estos trabajadores son un costo para mí, ¿no? Son como esto de decir, bueno, es la materia prima, están con las máquinas, son parte de la tierra. Todo esto tiene que ver con la concepción que se tiene del sector obrero. Los peones son esto, no sé, los necesito, es capacidad productiva para trabajar. Y esto de la semiesclavitud que les decía antes, que no es esclavitud porque eventualmente podían llegar a desprenderse de ese vínculo. Pero Aristóteles a los esclavos les decía instrumentos con voz. Y no es tan lejano de eso, sentir que son parte de la tierra, porque es lo que necesito. No puedo usar el buey porque no le puedo explicar al animal lo que tiene que hacer, pero a esta gente sí. Es cruel, es duro, pero es real. En esta no aparece, pero sí aparece la voz de los patrones o del patrón en la de Hugo del Carril, que explícitamente dicen, che, le estamos cobrando 12 lo que sale 3, qué negoción, y se ríen. Eso está como bien explícito en la de Hugo del Carril. Acá me parece que te lo muestran, en la otra te lo dicen, ya como que hay una cosa más explícita, ¿no? Esto que decíamos antes, Mati. Sí, porque Hugo del Carril, película, la remake la hace en el 52, tiempos peronistas. Hugo del Carril, obviamente, recordemos, es la voz de la marcha peronista. Y el tipo centra más la narrativa en el conflicto trabajador. De hecho, el primer encuentro entre él y su interés amoroso, hay una forma de desarrollo de trabajo cooperativo, en donde acá están todos cargando la bolsa de yerba, y él, cuando se cruza con su interés amoroso, lo primero que hace, como ella no puede, baja una rama y entre los dos llevan las bolsas. Entonces ya hay otra lógica, ¿no?, que busca narrar Hugo del Carril. Acá, de nuevo, trabaja más con pulsiones originarias. Las pulsiones bueno, va a haber también acá pulsiones sexuales, que, por ejemplo, en la de Hugo del Carril, en la primera secuencia, esta pulsión de sexo está mediada por el intercambio monetario. ¿Qué quiero decir? En esa primera secuencia aparece la gran prostituta, que la venden como, che, esta es el minón, y están todos los trabajadores borrachos así, y le empiezan a decir, yo me la voy a culiar, no sé qué, tomá, y le empieza a dar la plata, que justamente es esta plata misma con la que se endeudan, y ella va guardando todos los billetes, ¿no? Y eso es lo que habilita a la primera secuencia de violencia en la película, que los trabajadores ya creen que por ¿cómo se llama?, por tener plata, por estar como inscrito en el sistema capitalista, pueden hacer lo que quieran con las personas.
que acá en esta película, digamos, está eso mismo, porque el patrón es el que hace lo que quiere con las personas, pero no está tan puesto en el resto de los trabajadores eso. Que es interesante que Hugo del Carril dice, bueno, che, también las personas, el que creemos que es un compañero puede pasarse de la raya, siendo corrompido por este sistema. Mm. Y de las últimas dos imágenes del barco quería destacar el momento en el que tenemos el barco 006, que es el momento en el que llegan. Fíjense cómo se ve el barco y cómo se ve el Serval. Y fíjense en el siguiente fotograma, que es el momento en el que se van al final, cuando ya cumplieron el trabajo, ¿no? Siento que hay algo de haber, me sale machacado, pero como cosechado la tierra y alimentado a la máquina, ¿no? Fíjense cómo ese cambio es muy ilustrativo. El plano es similar, pero la tierra está consumida y la máquina está mucho más exacerbada. Eso es muy interesante también de cómo lo trabaja Sofici. La máquina como el sistema, ¿no? Como un sistema que está avanzando sobre algo que había antes, que era diferente, que se manejaba diferente. Totalmente. Ya habiendo atravesado la revolución industrial, está ahí la máquina a pleno, consumiendo personas y recursos. Bueno, igual justamente en esta película es interesante, ¿no? Trata a la persona como recurso, esto que decías vos, que se desprenden de la tierra. Acá yo partiría en la... Para vos querías nombrarlo de... Perdón, me perdí en la línea que veníamos trabajando. Yo estoy, o para empezar a contar la línea argumental de Podeley, que es el protagonista, o no sé si querés presentar algo más antes. Nos quedaron las imágenes de los Mensús en el barco. No, eso después podemos hacer referencia. Tengo ahí por ahí el fotograma en el caso que haga falta. Yo en lo que quiero enfatizar ahora es cuando mostremos el trabajo en el Yerbal, así que si lo vas a Bien. mostrar más adelante. Bien, entonces vayamos con, esto me interesa, la línea argumental de Podeley, que tenemos ahí Podeley 001. La narrativa de la película comienza con Podeley habiendo consumado el acto con una prostituta. De hecho, parte de un beso, que a diferencia de la Hugo del Carril, arranca más con la situación del bar, después aparece la prostituta, empieza la disputa y al final termina el hermano de Hugo del Carril con la prostituta y empieza su historia de amor. Es como que va por otra lógica. Por eso es interesante que Sofici se centra más en esto, en estas pulsiones, que era lo que buscaba el hombre, tener a su chica, complacer su pulsión originaria. Después Podeley es un trabajador más y que atrapado en esta lógica, que va a ir a trabajar al Serval, y es el que vimos antes que Conner le saca el libro. Y eso lo va a enervecer, ¿no? Y por eso Conner lo termina, en el siguiente plano vamos a ver, atando un poste. Acá hay alguna representación interesante que incluso después cuando lo liberan le dice, ahora sos libre, y el chabón se queda agarrándose las manos diciendo, sí, libre. Y que es como esto, ya lo están atando a la máquina, vos estás acá literalmente atrapado y no te queda otra salida. Sí, Sí, esto de atarlos era una práctica habitual también, ¿eh? Cuando se escapaban o cuando hacían algo que al capataz no le cerraba demasiado, los ataban, los estaqueaban, bueno, les pegaban los rabencazos o con el látigo. Eso es como práctica habitual que tiene mucho que ver con disciplinar a estas personas, ¿no? Es como convertirlos en trabajadores, personas que no eran trabajadoras, son en general la primera generación, bueno, en líneas generales eran descendientes de los guaraníes. Había que disciplinarlos porque eran grupos sociales que no, que, que lógicamente por las circunstancias en las que ellos antes pues, tenían su medio de vida, que era otro, que era el ganado, que les fue quitado, que tenían tierras, que les fueron quitadas, porque ante el avance de la propiedad privada, este Juan Carlos Playadito que les decía antes, fue apropiándose de sus tierras y apropiándose de su ganado, estos se quedan sin medio de vida y entonces ahí aparecen como disponibles para vender su mano de obra. Entonces,
lo que había que hacer era convertirlos en trabajadores. No querían ir a trabajar, se ponían en pedo y decían, yo no voy, yo no quiero embarcarme en esto, porque además no sabían qué era lo que iban a hacer allá. Em, y eso fue un proceso largo de disciplinamiento. Para disciplinarlos no les decía, ¿no? Bueno, si podés venir a trabajar hoy, te lo agradecería, sino que era a rebencazo limpio, a saqueos, a tiros cuando se escapaban, que los tiros también eran ejemplificadores para que el resto no se escape. Bueno, todo eso era una forma de ir disciplinando a estos que no tenían esa forma de vida capitalista, ¿no? Esa forma de vida de te cumplo un horario, de trabajo de lunes a viernes, de espero 30 días, como decía antes, para cobrar. Em, Te voy a pedir, Juan, ahora que saltemos, y vamos a ir y volver a Conner 00006, que está ahí con un perrito, porque en estos gestos que le da Sofichi al patrón, en un momento se encuentra con un perro en el barco y se lo agarra y se lo da a uno de sus empleados. Fíjense, le hace una caricia al perro y le pide que lo alimente. Obviamente después los perros son funcionales también a la explotación laboral dentro del yerbal, pero te lo muestra con un gesto más delicado. Ahora, lo que hace después interesante la película es que le va a hacer un zoom in al perro, se va a zoom in no, porque en esa época todavía no estaba el lente zoom, pero va a hacer un traveling hacia el perro, y cuando logra un primer plano del perro, te voy a pedir, Juan, vamos ahora a Podeley 003, va a fundir al perro con la cara de Podeley, ¿no? Como asociándolos. En definitiva, van a ser dos trabajadores explotados de Yerbal, pero a uno lo tiene atado y al otro le va a dar alimento. Ahí en el siguiente fotograma termina el fundido ya en la cara de Podeley. Y en el siguiente fotograma es el momento en que lo liberan y le dicen, ahora sos libre. Y el tipo se queda ahí agarrándose las manos como diciendo, sí, libre. Y después lo que va a pasar acá de interesante, y acá tenemos la conexión con la peli de la semana pasada con Camila, es que durante este tiempo que estuvo atado, se le acercó quien va a ser su interés amoroso, que es Andrea, a ofrecerle agua. Y él ya la vio como, che, esto es un gesto humano, y eso le destacó a él. ¿Qué le va a pasar? Cuando lleguen al Yerbal, en el siguiente fotograma vamos a ver que va a tener una fiebre. Ahí es donde empiezo a unir estas pulsiones originarias con Camila, que también le pasó a Ladislao. Cuando siente el atractivo hacia Camila, le surge una fiebre, porque es el calor que le está creciendo adentro. Es Eh, la mano loca igual, en ambos casos. claro. La mano boba que estaba, ay, uy, estaba con fiebre. Acá tengo el termómetro. Eh, y lo que va a pasar en este momento, mientras él está así enfermo, lo va a venir a visitar el doctor y acompañado del doctor su hija, que es Andrea, y él la va a ver. Ahí podemos pasar al siguiente fotograma. eh, y es como una imagen santificada que va a ver de Andrea. De hecho, la película tiene un final trágico, me estoy adelantando, pero bueno. Ah, ¿cómo que Spoiler, trágico? ¿No me contés el final? Y durante la película No de vamos a nuevo, tomar. ¿Eh? no de nuevo, decirlo, porque ya venimos con Basta finales. de las tragedias, loco. La próxima traemos una comedia. Lo que va a pasar interesante es que durante toda la película vamos a ver muchas muertes. Muchas muertes. Pero la única que se va a llevar se va a ganar una procesión va a ser Andrea. Entonces, va a trabajar medio como una virgen dentro de estas tierras. Siendo quizás Conner el diablo, que es el que va guiando a todos hacia su peor destino. Después, si querés, ya podemos pasar a la siguiente. Está, bueno, ahí Podeley luego de reconocerla. Es interesante que inclusive el plano ese de Andrea empieza en fuera de foco y después agarra el foco cuando él la reconoce, ¿no? Como si tuviese una aparición, una visión. Y en el siguiente plano ya lo tenemos a Podeley trabajando en el yerbar, tapado por la yerba. Y si querés, Cami, acá empezar a introducirnos en lo que es el yerbal. Sí, hay una imagen que es Yerbal 005, me parece, que, no me parece, estoy segura que es la 005, em,
donde se ve a los trabajadores, a ellos trabajando de fondo, ¿no? Creo que está pasando por adelante Corner, no me acuerdo, y está ellos trabajando. Y cada uno está como llevando adelante una tarea distinta. Esa imagen de trabajadores haciendo lo suyo cada uno con la tarea que tiene que hacer podemos verla en la actualidad, digamos. Uno no está todo el tiempo preguntándose, che, o no viene tu jefe a latigazo limpio a decirte, che, tenés que hacer esto, che, tenés que hacer esto otro. O sea, más o menos uno tiene internalizadas las tareas. De hecho, no sé, uno ve una obra en construcción, bueno, cada gremio de los obreros que está trabajando está haciendo sin que haya, al menos una persona con un rebenque, ¿no? Con el arma en mano, queremos suponer. Eso que vemos ahí, que uno lo ve como lo que es, llevó muertes, violencia, imposición de reglas. Fueron muchos años, esto es, reitero, en 1915, esta situación empieza en 1875, de convertir a esas personas en obreros. ¿Cómo se convierte en obrero a una persona? Bueno, esto que decíamos antes. Lo que sucede con estas tribus, pueblos originarios que estaban en ese sector, es que se los despoja de los medios de vida que tenían antes. Yo me inventé la fantasy de que hacían vasijas, pues la verdad que no había tantos artesanos, pero para mí hacían vasijas post taller de cerámica. ¿Y qué hacen con el producto de su trabajo? Van y lo intercambian en el mercado, lo venden, es de ellos ese producto, probablemente lo intercambien por trueque, no por dinero, porque el dinero, el papelito, es algo que se incorpora después, y esto que decíamos antes, le dan un papelito y él sabe que empieza a aprender que lo intercambia por bienes y servicios, como les decía antes, que lo que decía antes, que te permite posponer la gratificación o no tener que coincidir con el otro en lo que necesitas, entonces lo tenés y no te lo gastás en el momento. Bueno, todo eso es un aprendizaje que se da, reitero, a rebencazo limpio. ¿Qué pasa? A estos que se guiaban para trabajar por las estaciones, por lo que necesitaran, por la puesta de sol, cuando se salía el sol, cuando no, que descansaban, que dormían la siesta, que se manejaban con una lógica que no es la lógica del despertador, de las 7 en punto, del presentismo. Bueno, hay que convertirlos en una masa de trabajadores. ¿Cómo se hace? Primero con el sistema de contratación que expliqué antes. O sea, avanza el empresario que dice, che, encontré este negocio que va, porque en el mercado interno parece que consumen mucha yerba. Así que, ¿qué necesito para poner en marcha? Yo tengo el know-how, tengo las herramientas, tengo los machetes. ¿A quién llamo? Bueno, llamo a este personaje marginal porque además, pobres personas, se los había despojado de su ganado, de sus tierras, y después encima el avance de la modernidad les decía, son unos vagos, porque no están trabajando, porque básicamente agarren la pala, hagan algo. Y es como, pero me sacaste todo lo que tenía para trabajar. Bueno, no, porque ahora las reglas son estas, vos tenés que trabajar para mí, el producto de tu trabajo me lo voy a quedar yo, y yo lo voy a intercambiar, no vos. Vos le vas a Esa poner el precio también. Yo le voy a poner precio, yo te voy a decir cuánto te voy a pagar por esto y yo soy el dueño del machete, no vos. Yo soy el dueño de cómo se hace este proceso, no vos. Entonces, eso hubo que generarlo, que crearlo. Y para crearlo, primero el sistema de contratación que les contaba antes, porque no se hizo voluntariamente y difícilmente se puede hacer voluntariamente. Entonces, a esta gente, o sea, esto de convertir a alguien en obrero pasa por este proceso. Y hay algo que decía Mati recién, que hay que retomar respecto de esto de uno ve a los yerberos ahí y decís, ¿son libres estos yerberos? Bueno, porque yo los estoy viendo yendo y viniendo, haciendo sus tareas, lo más campantes, más allá de que hay un tipo ahí amenazándolos todo el tiempo, bueno, están haciendo lo que les dijeron que hagan. Bueno, ahí está la cuestión de la libertad. ¿Y por qué nos interpela en la actualidad esto con respecto a todo lo que se habla de la libertad y el mercado laboral? Primero porque podemos resolver si está primero el huevo o la gallina. O sea, ya sabemos que el primero es el huevo porque está en tiempo de valientes y vimos tiempo de valientes y se resolvió que el primero viene el huevo y porque es más lógico. Pero ¿cuál es el huevo? El empresario. Porque la idea que tenemos del mercado laboral, lo que se difunde mucho es, bueno, hay dos partes que son libres, que van y se encuentran en el mercado. Una que vende su fuerza de trabajo, la otra que la compra. Bueno, lo que te muestran acá es que en realidad lo primero que surgió es la necesidad de comprar fuerza de trabajo, o sea, la demanda de fuerza de trabajo.
Y que esa oferta de fuerza de trabajo, que seríamos la mayoría de los mortales, no se levanta un día una persona y dice, uy, hoy estoy con ganas de vender mi fuerza de trabajo, así que voy a ir al mercado a ver a quién se le intercambio. En cambio, el empresario probablemente sí, porque diga, hoy necesito fuerza de trabajo para poner en funcionamiento mis máquinas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Para conformar esa fuerza de trabajo, hay que cercenar un poco la libertad. El tema es que el que está cercenando su libertad no se dé cuenta, para que yo no tenga que estar todo el tiempo con el rebencazo dándole duro y no tenga que volver a pasar lo de los mensú. Ahora, los mensú pasaron para que hoy yo me levante y no diga que no diga, uy, qué ganas tengo de vender mi fuerza de trabajo, pero sé que si quiero bienes y servicios, la tengo que ir a vender. Entonces, ese proceso que uno ve natural de la gente haciendo cosas en el yerbal significó cadáveres en el río, algún que otro machetazo en la cabeza de un capataz, porque lógicamente si tengo un machete en la mano y este me está dando rebencazo, la verdad que es la respuesta lógica. Fugas. Bueno, todo este sistema lo que te muestra es que es la instalación del capitalismo, que no significa que sea la única forma en la que se instaló el capitalismo, pero sí esto es un ejemplo de cómo se puede instalar el capitalismo. ¿Cómo hacemos para que cierto grupo social incorpore ciertas normas? Y que hoy, el lunes, uno se levante, se tome el tren, diga, che, si llego 7:15, en vez de las 7 pierdo el presentismo y es un quilombo. ¿Por qué? Porque ahí me están imponiendo una regla, pero yo la regla no la cuestiono generalmente. Por lo menos uno ve el bondi lleno de gente que va a trabajar sin estar queriendo hacer la revolución permanente. Bueno, los mensú muestran eso, muestran cómo se va disciplinando una clase obrera eh, para que internalice esas reglas que se van imponiendo. Em, y trayendo un poco también al presente esto, hoy en día vivimos en la época de las suscripciones, ¿no? Donde ya dejamos de ser dueños de cosas. Hoy en día yo no tengo películas, tengo una suscripción a una plataforma y el día que la plataforma diga, bueno, basta, o te cobro el doble, yo voy a dejar de tener ese acceso a esas películas. Plataforma con cualquier otro tipo de suscripción, ¿no? Hoy en día todo sí, el primero te lo regalo, el segundo a partir del tercer mes ya empiezo a cobrarte. Y de nuevo, nosotros dejamos de poseer cosas, sino más bien estamos inscritos en sistemas de suscripciones que hasta se usan para autos, ¿me entendés? Vos tenés una suscripción a Toyota y te van cambiando el auto, no sé qué, pero no, ya no sos dueño, sino que sos un usuario que el momento en que te saquen la membresía o te suban mucho la cuota que vos no la puedas pagar, quedaste afuera. Es que lo primero que tiene que pasar para que te conviertas en vendedor de tu fuerza de trabajo es que te despojen de los medios de producción. Es lo primero. Entonces a ellos los despojaron. Aparecen como una masa disponible. Bueno, y ahora te tengo que inculcar estas reglas para que vos te adaptes a lo nuevo. ¿Qué es lo nuevo? Esto, 8 horas de trabajo, 5 veces por semana. Digo, en líneas generales, en el estereotipo del trabajo, ¿no? Un mes hasta cobrar. Bueno, eso pasó así en este caso. En otros pasó distinto, pero está esta cuestión de hay un sistema que se instala y que para instalarse hay que disciplinar gente, porque si uno piensa lo que haría realmente si no tuviera eso tan internalizado para comer o para vivir, yo realmente no cumpliría horario en ningún lado, bajo ningún punto de vista. Yo volvería a vivir en comunidad con Camila Bordonaba, la de R-Way. La verdad que digo, es un orden posible el que se creó en este momento y se creó así, se creó imponiendo unas reglas que impusieron algunos, eso como base. No digo que vayamos a hacer la revolución en este mismo momento, no estoy proponiendo eso, pero solamente Pero en un par entender, de Y lejos análisis también estamos. posteriores, capaz, pero entender que había otros modos posibles de pensar la organización y que se impuso así. Me parece que eso es lo que trasciende la película y que está bueno para pensar en nuestra realidad. Esto de ¿por qué vendo mis fuerzas de trabajo por 8 horas a alguien que va ganando cada vez más y yo que voy subsistiendo? Bueno, ya lo dijo Marx. Totalmente. Y haciendo un paréntesis acá, esto le va a gustar a Papola, si ve el video y lo va a comentar. La película Inception, que creo que es de las mejores de Nolan, es interesante de que cuál es el verdadero malo en la película, ¿no? Si no es el chino capitalista que te compra una aerolínea solo para meter una estafa, ¿no?
Pero hay algo que me llamó mucho la atención y un poco en esto lo que estás planteando, es que en Inception los personajes, Mal y Cobb, los protagonistas, Leonardo DiCaprio y su mujer, cuando ellos se arman su mundo perfecto, es un mundo, es Puerto Madero, ¿me entendés? Es un mundo Total. totalmente moderno, capitalista. No es que piensan algo integrado con la naturaleza, no, 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 no. Son los tipos que están completamente anclados en esa realidad. Digamos, el personaje de DiCaprio es interesante, que tiene sus polémicas, además de que el Inception ya es polémico, lo que sea, te cuenta cómo es que el FBI fue el que desarrolló este cosito. Entonces es un tipo que transa, negocia y después lo único que está pensando es dentro de ese sistema. ¿Cómo es mi mundo ideal? Edificios de espejos de 50.000 pisos. Claro. Eso Claro. es una locura. Sí, a mí lo que me queda interesante para dejar una reflexión, esto que hablábamos al principio de pensar en algo, no sé, en algo, no sé si distinto, pero bueno, algo, que es esto de qué es la libertad, porque justamente está muy en boga esta cuestión de la libertad de ser libres. Hay una idea de, en realidad, el que vende su fuerza de trabajo tiene una libertad formal de ir al mercado, es verdad, somos libres de ir al mercado, pero es una libertad real, realmente somos libres. Si la alternativa es me cago de hambre, ¿es real la libertad? O sea, me parece que la libertad es mucho más abarcativa que eso y la podemos pensar de otras formas, pero si es Pepe o Calle, no sé. Yo banco a Pepe, pero... Sí, Pero ahí nos tiraron en el chat. Do not expect too much from the end of the world. Yo no la vi. Me gusta esta parte de que tiren ahí en el chat películas que le vayan resonando ahí de lo que vamos hablando. Eso me la voy a tomar. Ya mismo me la voy a guardar para Letterboxd. está en Movie, Hasta o movie. estaba en Ah, Movie bueno. Listo, me sirve, me un sirve. ratito. Esa la vimos en el Festival de Mar del Plata hace 2 años, Ah, creo. no es. Muy buena, Ah, bien, 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 bien. muy Bien, buena, muy buena. perfecto. Nos Bueno, quedó. ¿Qué nos quedó, Mati? sí, retomando un poco la historia de Prisioneros de la Tierra, vamos con Andrea, porque, de nuevo, hay algo de la figura de Andrea como una santa en este lugar donde eh, están todos condenados a este sistema. De hecho, ella no está ni trabajando ahí, va para cuidar al padre, porque el padre es el médico de los Mensú, Ujú. que es un borracho, y ella va a cuidarlo a él. De hecho, en otro ¿cómo se llama? De los matices que le ponen al patrón a Connor, le dice, él la quiere cuidar en principio a Andrea, le dice, vos no vengas, no tenés lugar, o sea, esto es un territorio de mierda. Eh, y después, fíjate, Juancito, en Connor, vamos a hacerlo rápidamente, 006. Conner venía presentado vestido todo de blanco y su primera aparición dentro del Yerbar ya está de negro, ya tiene su primer transformación. Después vamos al siguiente plano y la siguiente aparición de Conner de nuevo con camisa blanca pero ya más abierto. ¿Por qué? Él va a aludir que el calor del lugar lo está afectando. Y en el siguiente fotograma vamos a ver que intenta abusar de Andrea. Después se disculpa incluso y alude a esto, el calor del lugar me está transformando las emociones. ¿Qué está Luego, pasando con la fiebre, el calor? Ya cualquier cosa, cualquier excusa es válida para... para mandarse alguna cochinada acá. Y ahí volviendo a Juan al principio, Andrea 1, Andrea luego de la chinita, después de sufrir este intento de violación, ella va a huir por la selva. Y es un momento interesante porque es un momento largo, ¿viste? Ella, de nuevo, creo que también para hacerte sentir lo sofocado de los personajes y cómo te atrapaba el lugar, y que se encuentra, que lo vamos a ver en el siguiente fotograma, bueno, una serpiente siguiendo en la lógica de la cuestión religiosa que está anclada en el personaje ¿cómo se llama? De la chinita, de Andrea. Después de eso tiene un momento interesante en el siguiente fotograma con Podeley. Ellos se quieren, ellos tienen su relación y lo tengo acá anotado lo que le dice que es muy gracioso. Le dice, Conner, la soledad, la víbora, estoy trastornada, le dice. ¿No? Como esta idea que siempre ha calado de la mujer con sus trastornos, hay que no se entiende, que está re loca, no sé qué. Como acá partiendo ese trastorno también desde las pulsiones
originales, ¿no? Las pulsiones sexuales que ella, bueno, recibe la pulsión de Connor, ¿no? Del patrón. También Y hay algo como de... perdón, y llevado, Sí, digamos, a lo literal de la situación, es que ella está en constante peligro, digamos, no solo ahí en el Yerbal, sino también, digamos, si quisiera salir, digamos, hay una cosa también del entorno, del peligro del entorno, aparte, digamos, de ese peligro con el otro, digamos, si hablamos, sigamos a la cuestión del conflicto en sí, el conflicto con sí mismo, con el otro y con el entorno, digamos, como que hay una cosa de constante peligro también de este personaje, de ella y también Totalmente. de todos en particular, ¿no? Sí, yo lo Totalmente. pensaba también como la no escapatoria, ¿no? Como que es huir, es encontrarte con los peligros de la selva, también, ¿no? Encarnado en ella y encarnado en cualquiera de los personajes que trate de fugarse de los peones. Totalmente. Porque también era eso, muchos se querían fugar y no solo que después iban a ser acusados de estafadores, sino que te quedabas ahí porque llegabas por vía fluvial, o sea que era la alternativa también de la huida era la muerte. Y me parece que muestra eso un poco la selva, ¿no? Como el no tener escapatoria, me dio esa sensación. Y siguiendo con los siguientes fotogramas, es interesante que después tiene como su beso y su momento bueno con Podeley, que acá es justo el instante previo al beso. ¿Y qué hace Sofichi? El beso, ni bien tocan los labios, funde rápido a negro. Cuestión de que ese amor no va a perdurar, no va a durar. Es un instante nada más, es un pequeño, pequeño instante en esta película. Después viene como un recorrido con una visión diferente del Yerbal en los siguientes dos fotogramas, en donde hay algo de esto, de la pulsión. Bueno, justo después de ese beso, consumado el acto sexual, viene una catarata, ¿no? Que podemos darle interpretaciones sexuales, por Ah, supuesto. no, ¿cómo vas a eh, dar una interpretación sexual? pero estos chicos siempre No. empiezan mal, Que loco, fluye, es agua basta. como que fluye nada más. Que fluye, que todo bien, super fly. En el Bueno, siguiente fotograma, de hecho, vamos a ver que es el único momento que atraviesan como flores, ¿viste? Y durante todo el yerbal, durante todo el momento que estemos en el yerbal, siempre van a estar medio atrapados en el medio de la selva, momentos de lluvia o si no momentos de laboriosos. Y acá es el único momento donde parece que hay un ápice de esperanza. Pero, y acá te pido de saltar a doctor 001, el padre de Andrea, el doctor, está todo el tiempo con un bastón al cual le pide a la gente que pruebe la resistencia. En el siguiente plano también lo vamos a ver. Y yo creo que lo que tiene de simbólico ese bastón es que habla de lo inquebrantable de su vicio. Él tiene un problema con el alcohol muy fuerte y recurre constantemente a emborracharse. Y creo que, bueno, en principio ese bastón lo ayuda a mantenerse en pie cuando está ahí tambaleándose por su alcoholismo. Pero además va a terminar siendo el arma cuando él se desconozca por completo en su borrachera en el medio de la noche y mate a Andrea. Entonces, el mismo vicio que lo mantenía en pie y era inquebrantable termina hasta perjudicando la vida de su propia hija. Eso es interesante como ese símbolo. sí, Y algo para sí, aportar de ese personaje, yo no sé si tiene que ver con el alcoholismo, pero también aparece, no sé si también, tampoco, perdón, también estaba alcoholizado Corner cuando hace esta añoranza de su tierra, ¿no? Porque tiene una cosa con, me quedé acá atrapado también, él es emigrante, el padre de Andrea, y también cuenta como esta sensación de haber caído en desgracia, él dice que quería viajar por 2 años y volverse y se quedó 25. Y está hablando también de ese contexto de aluvión inmigratorio, de la época en la que vienen muchas personas de Europa a trabajar en Argentina. Y muchos eran golondrinas, muchos querían ir y venir, y finalmente por algún motivo u otro se quedaron. Y la nostalgia me parece de estos personajes remite a ese proceso histórico y a muchas personas que se sienten despojadas de justamente sus raíces. No sé, yo cuando hablo en clase ya nadie tiene, no sé, creo que son bisabuelos ahora los inmigrantes de la claro. familia, los que tienen, no todos vinimos de los barcos, los que tienen, que sí vinieron de los barcos, pero por ahí otros recuerdan abuelos o gente cercana que tenía mucha añoranza de su tierra. Bueno, me parece que hay algo en el personaje del alcoholismo y de la nostalgia y de estar recordando eso como una cosa frustrada de volver a su tierra. Claro. Em, bueno, perdón, estamos metiéndole rosca ahí ya, Juan. Yendo ahora con Conner,
Conner 10, en los últimos, de nuevo, siempre dejándole estos matices de humanidad para que no sea simplemente la figura del mal. Acá están liquidando sueldos antes de subirse al barco a los que se tienen que volver. Y pasa este trabajador que durante todo el tránsito de la película venía enfermo y el que está ahí atrás le dice, este debe no sé cuánto, y Conner, el patrón, dice, no, ya está, no debe nada, lo deja pasar. Sin embargo, en el siguiente fotograma, cuando viene Podeley, Conner cambia su expresión, deja, que creo que tenía una virome, la deja y agarra el látigo y ya lo mira como diciendo, este no lo voy a dejar pasar. ¿Por qué? Porque hay un enfrentamiento entre ellos dos, obviamente, porque desde un principio Podeley se mostró esto, que estaba queriendo investigar porque leía sobre los Mensú, porque Andrea se interesó por él y Conner también está interesado por Andrea. De hecho, al punto tal que en el siguiente fotograma, Conner se le había declarado a Andrea como la última posibilidad de él no ser un hombre solitario, de casarse, y ella lo rechaza. Y es interesante inclusive en este plano, porque esto es muy interesante de que toda esta secuencia está desde un único plano donde va haciendo unos paneitos. Y está tan bien coreografiado que primero habla con Andrea, que va a estar a izquierda de cuadro, y después entra otro personaje más que también va a hacer un movimiento. Y está todo bien cuidado para que la única sombra que se proyecte y se ve ahí sea la de Conner, ¿no? Como él cargando con su estigma de soledad, de esa maldad que tiene que procesar, lo que sea. Si después ven la película y ven esta escena, van a ver eso, que aparece la chinita, que del lado izquierdo como que no deja ver la sombra, después se va, deja a Conner, se ve la sombra, y después cuando entra el otro personaje que entra por derecha, la cámara panea, entonces hay todo un juego para cuidar de que la única sombra, así esa silueta fea que se note, fea, bien marcada, sea la de Conner. Eso también otro gran, ¿cómo es? Plano de Sofici. Y después Porque sí, perdón. no, perdón, no, que justo él encarna él es la encarnación del sistema, ¿no? Es él el que lo está llevando adelante. Él es el que tiene las reglas incorporadas para traspasarlas al disciplinamiento. Pero es un personaje que tiene, hablamos como sus matices a la hora de llevarlo a cabo, ¿no? Al perro lo trata bien, bueno, hay cosas como una cierta contradicción en el personaje al menos en ese rol que cumple. Y lo interesante del final de Conner es que, bueno, se va a armar una revuelta, que inclusive es interesante que esa revuelta es como que estaba ahí la tensión dada hasta que uno de los patrones o los subordinados de los patrones se revela y al toque uno de los trabajadores lo baja del caballo y ahí se arma. Se hablan en guaraní entre ellos para que no los entiendan, y se empieza a armar la gran pelea. Se viene una secuencia, ahí ya Conner 12, en donde Podeley lo va a perseguir a latigazos hasta expulsarlo de la tierra, y literalmente ya todo embarrado, ya todo cargado él con la tierra, lo va a terminar depositando en una balsa, que son los siguientes fotogramas, y lo va a expulsar de ahí. Hay algo de la apropiación también de Podeley como Mensú, como ser yo soy de esta tierra, y vos ¿no? Como esa expulsión. Muy interesante ese finalcito. Pero después lo que va a suceder, que después de esta revuela, y ahora nos vamos a los últimos de Podeley, que ya te digo qué número, Podeley, si querés, 13, en donde este fotograma que vamos a ver es previo a toda esta revuelta, perdón, en donde vemos el barco que se va y él quedó de nuevo. Él supuestamente se iba a ir con ese barco, se iba a ir con la chinita, iba a hacer su vida y no pudo, quedó atrapado ahí. Se viene todo este quilombo, pasamos al siguiente fotograma, y es interesante que aparecen por primera vez como estas ruinas, también se ve en el otro fotograma. Siento que es como las ruinas de su civilización, de su pueblo, si se quiere, que hasta ese entonces no los habíamos visto. Donde ellos habitaban eran las casillas armadas para los trabajadores del yerbal. Y acá vemos que había
una cuestión de una historia. Fíjate, Juan, en el siguiente fotograma, se va a ver un poquito mejor, ¿no? Esas columnas caídas, como este tipo, eso es parte de la tradición realmente de una historia que quiere ser borrada casi. Después lo que va a suceder, como habíamos dicho, a la chinita muere por el padre, es la única que tiene una procesión. En toda la película todos los muertos se los llevan ahí tapaditos. Si querés mostrarlo, está en la última de Andrea, Andrea 7. Mientras a todo el resto de los muertos se los llevan simplemente tapados de blanco, a ella la llevan en una procesión, ahí cargadas en un ataúd, con toda la gente, fíjate las mujeres ahí acompañando, los hombres cargando. Y en este momento es el momento donde le dicen a Podeley que la deje ir porque lo van a matar, lo están persiguiendo, y a él no le importa, él quiere ir con su mujer. Y ahí es donde termina el final trágico, ¿no? Y el último plano, que es Podeley 16, en donde cae muerto luego de una balacera. Y el último plano es él agarrando fuertemente la tierra, ¿no? Justamente por el título de la película, prisionero de esta tierra. No pudo acercarse a su amada y quedó atrapado en este lugar. Y ahí después viene la placa de fin y termina. Como el sistema, ¿no? Hay algo también, en esta peli termina con esa cosa medio desesperanzadora, ¿no? Como de, bueno, quedaron atrapados, son prisioneros de la tierra, quedaron atrapados. En Las aguas bajan turbias aparece la cuestión que es posterior, que empieza en los años 20 y se acentúa más adelante hasta el 35, cuando ya se declara que no se pueden extraer de los yerbales naturales, sino que se empieza a cultivar yerbal y ahí las pautas empiezan a cambiar. Pero empiezan a reconocer la opresión, que es el siguiente paso. Primero te convierten en obrero, después diría Marx, bueno, después te empezás a tomar conciencia de que sos obrero. Entonces empiezas a decir, che, a mí me estaquearon, a mí me cagaron a rebencazos, a mí no sé qué. Bueno, hay una solidaridad que se crea entre esas personas por la condición de explotación. Entonces ahí se cambia la amenaza de ir a la cárcel o la amenaza de muerte por otra bella amenaza que hemos sabido abrazar todos los que trabajamos, que es la amenaza de despido. Lo que dice esta película es, lo que queremos como pensar es, ¿por qué tiene que haber amenaza? ¿No? O sea, lo que el común denominador es que hay una amenaza. Pero lo que sucede es que, cual meme de Spider-Man empieza a decir, che, somos todos explotados. Bueno, hay una conciencia de que somos todos explotados, que estamos todos del mismo lado de la explotación y que entonces hay que hacer algo. Y esa organización que recibe influencias de los inmigrantes, de los otros sindicatos que se estaban formando, justamente es sindicalizarse y empezar a pelear por los derechos laborales. Que de hecho, en esto que contabas, hay algo interesante de la película de Hugo del Carril, que termina en un conflicto armado, ¿no? Película del 52, luego tenemos el golpe de Estado del 55, y en todo eso después Perón se dice, no quiero derramar más sangre, no tenemos que ir al conflicto armado, y bueno, entra todo ese debate. Sin embargo, ya en el 52 y con esto, Hugo del Carril decía, loco, si hay que tomar las armas, hay que tomar las armas, guacho, y a cagarnos a tiro. Eso es muy interesante también, que de nuevo la película de Hugo del Carril termina depositando la esperanza del trabajador en la organización sindical, cuando acá simplemente mueren estos intérpretes en este sistema, que no les da futuro. Acá tengo, para cerrar si les parece, este es el al revés, digamos, de lo que pasa en Prisioneros de la Tierra. Queda el patrón gritando, soy el patrón, ahí olvidado o al menos abandonado en ese yerbal. Justamente reforzando esto que decían ustedes, después de haber prendido fuego todos los ranchos y haberse cagado bien a tiros. Así que me parece que está bueno ver las dos, como bien acá plantean los chicos. Sí, ver primero, Sí, no sé cuál, va, la de 38 y después la de Hugo del Carril. Sí, yo vería primero Prisioneros y después Las aguas bajan turbias. Correcto. Eso ni es que en hablar. realidad, si las ves así, sigue como también el proceso de instalación del capitalismo o de conversión de esta clase obrera. Primero es como, bueno, muere, lo viejo muere, o sea, esa cosa comunal murió acá y no se puede salir. Y después, bueno, hay una esperancita, que es que no sea amenaza de muerte, sea amenaza de despido y vamos por ahí, vamos por ese camino. Total. Bueno, Totalmente. Y piensen también que a nivel contexto histórico, Prisioneros de la Tierra sale
cuando estábamos entrando en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Eh, y, y- y Las aguas bajan turbias sale cuando estábamos en el pleno auge del peronismo. Entonces tienen un diálogo también con situaciones que se estaban viviendo. Eso es interesante, ¿viste? De decir, bueno, ¿por qué por qué hace una remake de esta película? Bueno, acá Hugo del Carril viene a contar algo más, a Total. aportarle un dato más, decir, che, esta historia, este hilo me sirve, pero mi punto de vista va a ser este. Y ahí es donde decimos, ok, banco una remake. Perfecto. Sí, y véanle la clave de por qué los lunes no me pongo en pedo y viene alguien a rebencazos a llevarme a la oficina. Porque es por esto, es porque esto sufrieron, nosotros ya lo tenemos re Está acostumbrado. bien. Che, estos dos Exactamente. peliculones están en YouTube, si no lo pueden encontrar en Streamio. La versión de Criterion creo que está solo en Streamio, no sé si la vi subida en YouTube, creo que no. Yo les Em, consigo todo, chicos, no se preocupen. Bien, van a quedar subidos los dos links de estas dos películas, también como venimos haciendo los otros videos, en la descripción de este video que vamos a subir a YouTube. Así que lo que sí, la gente que esté viendo esto en YouTube, que deje su me gusta, que deje su comentario, si quiere compartirlo, agradecidos estamos. Así movemos un poquito el algoritmo. Muchas gracias, Cami, muchas gracias, Mati. Y nos reencontramos, como siempre. Me gusta ya poder empezar a decir esto. Los jueves a las 19 horas para. Bueno, nos juntamos un cachito antes para hacer la apuesta en común, pero 19 horas para a ver qué película será puesta en contexto con Mati y con Cami. Hermoso, a mí me encanta, para mí es un planazo. Aprecio cerrado, dice acá. Hay mucha gente acá que está agradeciendo. Dice impecable el análisis. Joey dice. Gracias a la pandilla también por todos los aportes, por haber estado ahí. Y ¿Quieren como sugerir siempre, pelis? También. Está bueno. bueno, ahora En que el- tenemos el canalcito de Discord, yo voy a ir dejando los links de las pelis. Ahí no me acuerdo quién había nombrado Info Real de Cine, gran página. Yo les voy a dejar todas las páginas y aparte los links de las pelis puntuales que hablamos. Y si nos quieren decir, che, ¿qué pasa con esta? Y ahí vemos, capaz que vemos. Lindo. Este, Me gusta también que vayan tirando ahí en el chat también películas para ver. Yo me anoté ahí la de Vicky que había tirado hoy temprano. Así que eso también se agradece y mucho. Chiquis, muchas gracias. Pásenla muy Gracias a lindo. ti.